Buenas tardes a todos. Muy cordial bienvenida a cada uno que ha llegado a la reunión esta noche y espero que sea de bendición para cada uno que llegue y que ha llegado y que la palabra predicada sea para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. La última es, ya vamos en la quinta noche me parece, la quinta noche, y hemos hecho preguntas. Desde un principio hablamos de las preguntas que cómo hacen los niños. Cuando se suben al auto y la familia se va de vacaciones, los niños dicen, ¿cuándo vamos a llegar? Apenas han salido de donde han estacionado el auto, ahí a los 10 minutos de la casa, quieren saber cuándo van a llegar. Y cada uno de nosotros tenemos preguntas. Y es lindo cuando podemos enseñar a nuestros hijos, a otra persona, especialmente las cosas del Señor. Anoche, por la buena tecnología que tenemos en este mundo de Skype, yo pude conversar con mi hijo, el segundo. Mi hijo se llama Tyler, allá en Canadá. Y mi hijo tiene 13 años de edad. Y por el hecho que mi esposa sale un poco antes que yo salgo ella se va al trabajo, yo me quedo un poco más tarde, entonces puedo despedir a los niños porque se van a la escuela. Pero los días miércoles en la escuela secundaria, los niños tienen un tiempito que ellos pueden, cada 2 miércoles, ellos entran al colegio a las 9:30 en vez de a las 8:30. Bueno, parece que él se quedó un rato más y llegó tarde a la escuela. Bueno, anoche él no pudo salir porque estaba ahí encarcelado en la casa. Y él estaba muy enojado con la mamá. Y él quería conversar acerca de este problema, muy seriamente. Entonces nos pusimos a hablar. Entonces yo le dije, hijo, lo que vamos a hacer es que vamos a tener un estudio bíblico. Entonces abrí la Biblia, leímos, y después leímos un devocional. Y era justo en Efesios, donde decía que no se debe oscurecer el sol con el enojo. Ahora, yo no podría haber orquestado eso, solamente Dios puede orquestar las cosas. Y le expliqué que la mamá le había dicho, tenía que someterse y obedecer. Entonces, yo veo varios jóvenes aquí, les voy a decir jóvenes, ¿está bien con eso? ¿Está bien con eso? ¿Ya? Le voy a hablar a los jóvenes y a algunos por allá también y algunos por aquí. Ahí veo a los jóvenes, ahí veo a Adolfo también. Y veo a varios de ustedes y pienso que hay gente en su vida que le está enseñando y a lo mejor han llegado con una profesora de escuela dominical o algo así. Han llegado ustedes a escuchar la enseñanza. A lo mejor son hijos de los creyentes. Y hemos hablado mucho de eso esta semana. Entonces las preguntas que se hacen, la primera noche hablamos acerca de ese carcelero en esa ciudad lejana que se queda en Grecia, que preguntó, él preguntó, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? La segunda noche hablamos acerca de la pregunta que era, ¿en qué confía? ¿En qué confía usted? Y hablamos acerca de la religión, las buenas obras, las personas que creen en algún espíritu que no viene de lo que leímos en la palabra de Dios. A lo mejor creen en algún ambiente espiritual, algún lugar espiritual. Y después hablamos acerca del sufrimiento. ¿Por qué, si Dios es bueno,
hay sufrimiento en el mundo. Y vimos que a raíz del pecado ha entrado el sufrimiento en el mundo. Y por medio del sufrimiento a veces, eso nos lleva a Dios. Habían hombres y mujeres en la Biblia que cayeron en situaciones difíciles. Y cuando vieron su necesidad delante de Dios Santo, ellos se apoderaron de Él y acudieron a Él. Anoche nosotros estuvimos hablando de la otra pregunta que se hizo, si hay... y ahora me olvido, el perdón, ahí está. Hablamos acerca del perdón y cómo, si Dios, ¿qué es el verdadero perdón? Y entonces, cuando llegamos aquí, voy a hablar acerca de cómo puede un Dios de amor enviar gente al infierno. ¿Cómo? Hay mucha gente que hace esa pregunta. Y sin embargo, yo les conté de una señorita, amiga mía, que vive allá en California ahora, pero hija de un hombre igual a mi padre, que eran buenos amigos, que ya fallecido. Y este hombre habló, él era un buen predicador, y su hija, quien seguía en sus pasos en el sentido que realmente ella seguía al Señor, pero un día ella se preguntó esto y se apartó de la fe y no quería seguir al Señor más. Ahora yo no sé si es salva o no, yo no soy el que juzga, pero es una pregunta importante. Ahora, muchas veces cuando yo estaba creciendo, yo venía a reuniones como estas, y hay varios hermanos que han ido a reuniones como estas toda su vida y han escuchado predicaciones sobre el infierno. Y a veces las predicaciones sobre el infierno le asustan tanto a uno que llega a la casa y se quiere dormir bajo de la cama en vez de encima de la cama, porque tiene miedo. Mi propósito en esta tarde no es asustarles a ustedes. Desde un principio. No es para asustar, pero es para hablar de las realidades. ¿Por qué? Porque a una persona no le gusta que le digan una mentira. Y entonces, si una persona llega aquí a la reunión, no llega para escuchar mentiras. Como le hemos dicho, una persona que cree en Cristo no se va a hacer rico, no se va a hacer famoso, no se va a hacer de ninguna cosa que le va a llegar, que va a salir adelante en comparación a otros. No, lo que estamos predicando es que uno, cuando se convierte al Señor Jesucristo, recibe la salvación, va a recibir el perdón de pecados, va a recibir la paz y seguridad y la vida eterna que solamente Dios puede dar. Porque cuando una persona llega a la cruz del Calvario, a ese punto, y ve su necesidad delante de Dios, puede poner su fe en el Señor Jesucristo. Pero la cosa es que cuando usted llega aquí, les quiero decir, hasta los niños aquí, les quiero decir a ustedes, quiero decirles que cuando escuchan un mensaje del Evangelio, quedan responsables delante de Dios. Quedan responsables. Porque a los niños les gusta cuando le dan responsabilidad, porque uno se siente grande. Bueno, al escuchar el Evangelio, eso te da una responsabilidad de responder a la invitación del Salvador. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo puede un Dios de amor enviar gente al infierno?
Ahora vamos a leer en unos momentos en Lucas 16. Pero hace muchos años había un hombre que yo conozco, un americano, y en los años 60, cuando los americanos estaban involucrados en la guerra con el país de Vietnam, muchos de los jóvenes americanos estaban obligados a hacer el servicio militar. Ahora hay varios que salieron del servicio y no tuvieron que hacerlo por varias razones académicas o salud o lo que era. Pero habían jóvenes que tenían que ir. Y había un joven que era una persona que era un creyente y se reunía en una iglesia muy parecida a esta. Y él tuvo que ir a Vietnam. Ahora entonces él dijo, mira, yo soy un creyente y yo con mi conciencia delante de Dios yo no puedo matar a una persona. Entonces ellos le metieron como un paramédico, un médico ahí en el campo de guerra. Entonces él vio muchas cosas. Él vio cosas horribles. Pero una vez habían capturado a un joven de 14 años de edad, uno de los Vietcong, de los enemigos. Y ellos tenían guerrilleros de esos de 13, 14, 15 años de edad. Eran muy hábiles, rápidos, y le ganaron a los americanos. Y ellos conocían la selva, pero lo capturaron. Ahora, todos los soldados americanos que estaban ahí lo trataron súper mal. Lo trataron terrible. Le pegaban, le escupían, le trataban mal. Él, con su compasión y como creyente, se acercó al joven y se reían sus compadres ahí. Y él se acercó a él y trató de hablar y compartió su comida con él. Este joven estaba agradecido, pero estaba muy asustado. Estaba temblando. Al próximo día lo llevaron en un helicóptero, se subieron y ahí andaban por encima de la selva. Y en un momento esos soldados americanos lo empujaron y él se cayó a la tierra y murió. Ahora, no había compasión. Ellos no siguieron las leyes que se han establecido para proteger el prisionero que hay, y fue maltratado. Y eso me ha hecho pensar, y esa historia siempre me ha quedado conmigo. Yo lo escuché cuando era joven, bueno, más joven. Y cuando yo lo escuché, yo pensé, qué horrible, qué cosa tan terrible que estos hombres habían hecho. Y este joven llegó y él ni podía tomarse una taza de té sin temblar, porque había visto cosas tan horribles. Pero eso me hace pensar, ¿cómo será el infierno? ¿Cómo sería? Gente que llega al infierno son gente que no se han arrepentido ante Dios. Pero la gente que va a llegar al infierno son gente que han violado a seres humanos, quien Dios ha creado. Pero sobre todo son personas que realmente han rechazado a la invitación del Salvador. Entonces, por medio de esta predicación, jóvenes, adultos, queremos una vez más explicarles e invitarles a pensar bien
en el hecho que el Señor Jesús vino a este mundo y murió por sus pecados. Ahora, vamos a leer en un momento, pero tengo 3 puntos aquí. El primero es: un Dios de justicia simplemente no puede existir. Hay mucha gente que dice eso, que un Dios de justicia simplemente no puede existir. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que Dios es amor. Entonces, y eso es verdad, eso es un hecho, esa es una frase que está totalmente, que es totalmente verdadera. Que realmente cuando nosotros decimos Dios es amor, podemos decirlo con mucho énfasis. Y sinceramente, Dios ama al mundo. ¿Por qué de tal manera? Amó Dios al mundo, dice Juan 10, 3:16. Amó Dios al mundo. Pero hay mucha gente que dice que un Dios de justicia simplemente no puede existir. Pero ¿sabe la cosa? Que esto es lo que tenemos que entender. Había una conferencia acerca de esto, gente religiosa, y llegaron unos hermanos evangélicos a esta conferencia y hablaron, y ellos y los periodistas que habían llegado dijeron: ¿cómo puede existir un Dios que realmente es justo y pasa la justicia y rechaza las cosas como nosotros queremos? Ellos dicen: nosotros queremos que la moralidad lo deje un poco así, un poco más suelto. Porque la realidad es que si Dios es amor, Él permite muchas cosas. Pero la Biblia tiene cosas que dice en un punto muy clave, y dice que Dios es amor, pero Dios también es justo. Las cosas coexisten. Y uno tiene que entender que las cosas coexisten. Por ejemplo, ustedes como niños, los papás, ¿le aman? Esto es sí, esto es no, esto yo no sé. ¿Tus papás te aman? Yo creo que sí. Ahora, tus papás te aman, pero te disciplinan, a veces te retan. ¿Por qué te retan? Porque a veces se portan mal. Entonces, el amor y la justicia en la familia existe, en el colegio existe, pero especialmente en la familia, porque ahí los padres realmente aman a sus hijos. Pero a veces nos retan los padres cuando hacemos una cosa, alguna maldad, decimos alguna mentira. Y ahí dice la Biblia que realmente Dios es justo. Un Dios de juicio no puede ser un Dios de amor. Veamos Salmo 145, lo que dice ahí. Salmo 145. Y dice en el versículo 17, dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. Mas, aquí dice, destruirá a todos los impíos. Dios es perfecto. Entonces, cuando hay pecado presente, Dios no lo aguanta, no lo puede soportar, porque es perfecto.
Él no puede estar viviendo con algo que realmente es pecaminoso. El Señor Jesús, Él vino a esta tierra, vivió entre los hombres, pero era perfecto. Y Él rechazaba lo imperfecto. Él rechazaba el pecado. Él rechazaba el hipócrita. Y todos los que se creían que eran santos, Él decía: ustedes realmente no saben lo que es someterse a Dios y saber lo que es el amor puro y la pureza que hay en Dios. Nosotros, cada uno de nosotros aquí, no somos perfectos. Yo creo que en el camino de San Felipe hasta acá, yo creo que 2 o 3 veces yo subí más de lo que el letrero decía. Sí, yo puedo confesar eso. Ahora, usted me dice, bueno, que es pecado. Bueno, usted sabe que a veces eso pasa. Pero cada uno de nosotros no somos perfectos. No estoy justificando. No vaya a su auto a correr ahora. Pero lo que uno tiene que entender, que Dios realmente es justo y no aguanta el pecado. Pero a la misma vez Él ama su creación. Un amor de Dios, un Dios de amor, no permitiría el infierno. Así dice mucha gente. ¿Por qué? Bueno, vamos a mirar a unos textos en Lucas 16. Lucas 16. Anoche estuvimos en Lucas 15. Hoy estamos en Lucas 16. Y en Lucas 16 leemos algunas cosas que acerca de un hombre, bueno, 2 hombres, mejor dicho, que realmente tenían una vida muy opuesta el uno al otro. No eran enemigos, pero vivían distintos. Un hombre rico y un hombre llamado Lázaro. Y dice ahí en versículo 19 del capítulo 16: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, herida, no se cuidaba, no tenía alguien que le cuidara, no tenía el dinero para cuidarse. Y ahí dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió. También el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envías a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta ahí vamos a leer por el momento. Ahora, hay ciertas cosas que yo quiero sacar de esta porción. Se describe un poco de cómo es el infierno. El Señor Jesús estaba tratando de comunicar esto a la gente y usó este ejemplo. El Señor Jesús usaba ejemplos que la gente podía entender. Yo creo que en el día de hoy podemos entender lo que el Señor Jesús está diciendo. Un hombre rico, un hombre pobre. Ahora, por el hecho que era pobre y murió, no era porque llegó al cielo por esa razón. Tienes que entender eso. Mucha gente saca de eso: bueno, era pobre, entonces fue al cielo. Entonces voy a ser pobre para ir al cielo. No creo que esa es la enseñanza. Era un hombre que realmente, aunque era pobre, tenía el temor de Dios. Había una cierta... él entendía algo de lo que se le había enseñado. Era un hombre judío. Yo pienso, por el hecho que el Señor Jesucristo había hablado de él, que amaba a Dios, entendía y tenía el temor de Dios. Este hombre rico, al otro lado, él era muy distinto a él. Pasaban banquetes con esplendidez en su casa. Y si yo fuera un ser humano normal, el cual soy, y yo iría a un lugar y me dirían: ¿con quién quieres pasar el tiempo? ¿Con este pobre desgraciado aquí? ¿O quieres ir a comerte un banquete? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros, torta, un asado, lo que sea. Una persona quiere ir a ese lugar. Entonces él tenía muchos amigos, tenía todo lo que se esperaba de la vida. Y ahora quiero decir otra cosa. El tener banquete, una buena comida, no es pecado tampoco, ¿ya? Quiero que entiendan eso. No es pecado tener una casa linda, no hay pecado con eso. Esto se trata más de lo que estaba en el fondo de los corazones de estos hombres. Y dice ahí, en el versículo 23, bueno, los dos fallecieron. El uno, ahí, que se reunía con los perros, y el otro con todos los amigos. Pero la cosa interesante que es esto: cada persona en el mundo llega al mismo lugar, la muerte. No importa qué tenga la persona en la vida. Allá en Canadá, yo soy invitado a ahí en la localidad donde vivo yo, hay un hogar fúnebre. ¿Cómo se llaman los funerales? Sí. Entonces, los dueños de ese lugar son creyentes, y ellos siempre, de vez en cuando, viene gente que quiere alguna persona que predica para participar en el servicio de la persona que ha fallecido. Muchas veces yo no conozco a la persona. Yo tengo que ir a la casa, y voy a la casa y converso con la señora o el señor o los hijos, y tengo que aprender todo de la vida de ellos dentro de una media hora. Ahí yo aprendo acerca de la vida de ellos y después yo hablo como lo desconocido. Es muy interesante a veces. Pero la cosa es que lo que pasa es que muchas veces yo aprendo muchas cosas interesantes. Llego a la casa de las personas
Y una casa me impresionó mucho. Yo subí a un cerro ahí cerca de mi casa y ahí doblé en una calle bien linda, casas grandes con jardines. Y entré a una casa y llegué con mi autito. Y ellos tenían garajes, ellos tenían autos, había un Jaguar, había un Rolls Royce, había cualquier cantidad de autos. Yo entré a la casa inmensa y grande y conversé. La señora era muy dulce, los hijos estaban ahí y conversaron de su padre, que había venido desde Armenia a Canadá y él había construido una vida tremenda en Canadá. Él había sido dueño de un negocio llamado Fabricana y ahí vendían telas, ese tipo de cosas, y había construido una empresa impresionante. Y ellos hablaron de todo lo que era. Y una de las preguntas que yo hago, yo les digo, mira, yo quiero explicarles que yo soy un creyente, entonces yo deseo usar la Biblia y hablar un poco de Dios. Y les pido permiso. Muchas veces me dicen que sí, muchas veces me dicen, bueno, un poquito nomás. Entonces, yo a veces busco cosas que les puedo hacer llegar a conocer. Pero cada vez el Señor me da palabras para comunicar el Evangelio. Y es un privilegio, porque realmente es una oportunidad, porque mucha de la gente que llega a esos funerales no son creyentes. Entonces, llego a ese lugar y conversé con esta señora, y ella me contó, y él dijo, no era un hombre religioso. Solamente se entregaba un poco a la caridad, pero me hablaron de todo lo que había acumulado en la vida. Los autos, la casa, la empresa. Pero siempre esto pasa. Yo me puse a conversar y aprendí de ellos que habían relaciones tensas y rompidas en la familia. Y habían problemas grandes. ¿Y qué pasó? Yo conversé acerca de las cosas de Dios, un poco con ellos, pero ellos cerraron la puerta. Vamos a aprender a lo que pasa a una persona, igual como esa. ¿Y qué dice aquí este hombre? Rico, pero ¿qué es la cosa que llega a cada uno? Es la muerte. La muerte. Y llegamos aquí y él dice, en edad alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Y esto, Abraham, cuando el Señor Jesús hablaba, realmente nosotros podemos decir que hablaba de Dios. Usaba esa palabra para describir, para el entendimiento con la gente con quien él hablaba. Entonces, el padre Abraham era un hombre en que ellos tenían mucho respeto, era su patriarca histórico. Entonces con ellos hablaba, y el ejemplo es así, llegó a ese lugar. Y ahí, en el versículo 24, se nota algo bien interesante. Este hombre, aunque estaba en tormenta, estaba en el infierno, había rechazado a Dios, él todavía se veía como el patrón. Porque dice, en el versículo 24, dice, entonces él dando voces dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Él pidió que ese pobre hombre que había estado a la puerta de su casa, comiendo las cosas que caían de la mesa, que se echaban a la basura, y este hombre quería que Lázaro fuera a servirle todavía. Es interesante, nunca me había dado cuenta de eso. Este hombre quería que Lázaro fuera. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Una cosa lo que pasa es que el fuego desintegra las cosas, se desintegra. Cuando una persona pone un fuego y queremos que un papel
desaparezca, ¿qué hacemos? Lo ponemos al fuego. Se puede echar tiras a un papel y echarle a la basura, pero existe el papel todavía. Pero con el fuego desaparece. Con el fuego totalmente desaparece. ¿Sabe una cosa? Que este hombre llegó al infierno y su alma estaba desintegrada por el hecho que realmente había rechazado la oportunidad en su vida de vivir para Dios. ¿Por qué sabemos eso? Él quería que Lázaro fuera a servirle, a continuar a servirle. Y sabemos que una persona que llega al infierno no solamente está totalmente separado y apartado de Dios, pero una cosa que el infierno es, y yo puse una fotografía, yo no sé cómo va a ser el infierno exactamente, habla del fuego, pero yo no voy a especular exactamente cómo va a ser, pero sé una cosa, que todos los egoístas, todas las personas que se han enfocado en sí mismos en su vida, van a estar en el infierno. Ahora, aquí le voy a hacer una pregunta muy seria a cada uno de ustedes. ¿Quieren estar en ese lugar? Yo no. Yo no quiero estar con egoístas. Yo no quiero estar con esas personas que han matado a otros, violado a otros, que han robado. Pero esa es la esperanza de la persona que rechaza a Cristo y llega al infierno. Una vez más, se lo digo, no es por asustarle, es por decirle la verdad. Y este hombre, él quería que Lázaro viniera porque él todavía en el infierno pensaba en sí mismo. Yo necesito agua, mándale a Lázaro. El enfoque estaba en su vida. ¿Sabe lo que una persona que se preocupa de sí mismo nos lleva a la amargura, nos lleva a la envidia, nos lleva a la ansiedad, nos lleva a la paranoia, nos lleva a la negación, el rechazo de la realidad? A eso le lleva a uno. Y eso va a ocurrir y va a estar. Y no es solamente sufrimiento, pero ¿qué tipo de sufrimiento va a ser? Todas estas cosas. El segundo punto dice versículo 24 y versículo 25, y también no me había dado cuenta de esto, que él no pidió para salir. No pidió. ¿Qué dice? Que refresque mi lengua porque estoy atormentado. Él estaba atormentado, se dio cuenta. Pero versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida, y Lázaro también, males, pero ahora está consolado aquí y tú atormentado. No puedes salir de ese lugar. Pero él no dijo que me rescaten. Él dijo, tráigame agua. Y lo que vemos aquí es que también en el punto número 3, él implica que Dios nunca le dio a él y a su familia suficiente información sobre el más allá. Entonces, cuando yo le digo, usted está informado, tiene responsabilidad, yo creo que ese hombre también, él fue a la sinagoga, a la iglesia de los judíos, por decirlo así, y él escuchó la palabra, él escuchó algo, él escuchó, porque ¿qué dice ahí? Más adelante, a Moisés y a los profetas tienen. Cada judío en ese tiempo y también en el día de hoy, muchos de ellos saben lo que dice el Antiguo Testamento. Esa parte de la Biblia que ellos aplican a sus vidas. Y saben lo que dice la palabra.
este hombre, y dice ahí que él estaba diciendo a Dios: mira, te ruego que le envíes, versículo 27, a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos. Sí, él estaba preocupado porque en este lugar yo no quiero que ellos vengan acá. ¿Por qué? Porque es el infierno, un lugar apartado, separado de Dios. Estaba hablando con Margarita esta tarde acerca de este tema. Y estamos ahí esperando en una cita con un doctor en la sala de espera. Y estuvimos conversando acerca de... Y ella me dijo algo interesante. Ella leyó algo interesante acerca de una persona que es pecadora, que no ha sido redimido por la sangre de Jesús. Esa persona no podría, para ellos, ir al cielo sería sufrimiento. Interesante el pensamiento. Ir al cielo sería sufrimiento para el inconverso, para la persona que no conoce a Cristo, porque el cielo es perfecto, es puro, a donde está Dios. Ningún pecado, ninguna amargura entra al cielo. El sufrimiento de esa persona es así. Pero el infierno es el lugar a donde ellos van a ser egoístas por la eternidad. Van a estar con personas igual a ellos, que se preocupan de sí mismos, envidiosos, amargos, ladrones. La pregunta otra vez: ¿quieres ir allá? Pero Dios te invita, te llama y te dice: ven, te invito porque yo te puedo proveer con la vida eterna, el perdón de pecados y un lugar celestial que no se puede comparar con cualquier lugar. A donde hay paz, seguridad, la vida eterna, a donde está el Señor Jesucristo. Y estará la pureza de Dios, que es lo que Él da. El último pensamiento aquí dice: había construido su identidad en su riqueza. Solo es conocido como el hombre rico. El otro hombre tiene nombre. Este se llama el hombre rico. ¿Sabe por qué? Porque era su identidad. Una persona no debe ser conocido solamente por el hecho que es rico o es un buen jugador de fútbol, que está bien, pero una cosa así. Nosotros conocemos el nombre de Lázaro, que llegó a estar en ese lugar celestial de tranquilidad. Y aunque tuvo una vida muy mala en la tierra, él llegó a estar con Dios en el cielo. Y este hombre solamente se conocía por su nombre, el hombre rico. Y eso era la única cosa, esa era la única cosa que leemos de él. No sabemos su nombre. Qué lástima. ¿Qué dice ahí? En el versículo 28 y 29 dice que tiene 5 hermanos, de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Yo quiero decirles a ustedes: oigan la palabra. No pasen vidas que realmente son distraídas con las cosas del mundo, porque van a llegar en el vacío. Hace unos años estuve predicando en un campamento. Había una niña que después de una de las predicaciones llegó a conversar conmigo. Se llamaba Ana. Ana era bien alta, bien linda. Llegó con las amigas y había estado ahí escuchando el Evangelio día tras día. Teníamos reunión en la mañana y en la tarde. Y en este lugar, es un lugar precioso. Y Ana me vino
y me dijo, yo quiero ser salvo. Y le dije, bueno, cuéntame acerca de tu vida. Entonces me contó que la mamá estaba enferma con cáncer. Interesante lo que hablamos el otro día, el sufrimiento le lleva a una persona a buscar a Dios. Y entonces ella me contó que habían pasado tiempos difíciles, pero estaban sobreviviendo. Y ella y su hermana, las dos eran profesionales, bueno, eran premiadas en Canadá por la natación. Y ella iba a ir becada a una universidad en los Estados Unidos por esto. Y la hermana ya había ido. Pero me contó que ella había estado haciendo cosas que no debería hacer. Los padres eran creyentes, pero ella me conversó. Yo le dije, bueno, si tú realmente estás interesada en esto, convérsame acerca de esto. Y lo hablamos. Y le dije, ¿tú deseas aceptar al Señor como tu Salvador? Me dijo, por ahora no. Yo le dije, bueno, ven a conversarme mañana. Yo pensaba la próxima noche. En la mañana ella vino, me conversó. Y yo le di y le expliqué un poco más acerca del Evangelio. Y ella me dice, ya, estoy lista, preparada para recibir al Señor. Le dijo, bueno. Yo le dije, mira, Dios quiere escuchar tu voz. Y no importa que tú no sabes orar en la manera en que piensas que se debe orar. Solamente dile a Dios cómo te sientes y cómo quieres recibir su regalo de la salvación. Ana dice, bueno, okay. Se puso a orar. La primera cosa que me dijo esto, lo que me dijo, Dios me dijo así, estoy vacía. Estoy vacía. Ahora, esta niña era linda, alta, había tenido éxito en su vida. En cuanto a la natación, los papás estaban muy cómodos en su vida, aunque la mamá estaba peleando contra el cáncer. Pero la realidad es que tenía una vida muy buena. Y ella estaba vacía. Ve que la riqueza, las comodidades de la vida no le lleva a la persona a realmente entender la paz que Dios da. Pero esta niña recibió al Señor Jesucristo. Interesante porque nos comunicamos por mucho tiempo acerca de su vida y era interesante. El papá vino a buscarla. Yo siempre quería saludar a los papás, especialmente los hijos que se habían convertido al Señor. Yo los saludé. A los 2 o 3 meses, a la semana siguiente, se descubrió que él estaba muriéndose de cáncer. Falleció el papá, falleció la mamá. Yo le dije a ella antes de que se convirtiera, ¿sabes? A lo mejor Dios tiene algún propósito en tu vida. Y cuando se convirtió al Señor, y después que escuché todas estas cosas, supe que realmente ella necesitaba al Señor Jesucristo. El infierno es un lugar a donde hay separación de Dios. Separación de la pureza, la tranquilidad, la paz y la seguridad que Dios da. ¿Cómo va a ser ese lugar? Yo les mostré esa versión de algún artista que lo ha pintado. Pero si no está Dios, va a ser un lugar horrible, llenos de personas amargas, lleno de dificultades. Y cuando no está Dios, hay gente que está absorbidos totalmente en sus vidas propias. Lo vemos en este hombre rico, que me mande agua.
que le digan a los otros, Dios, tú eres el culpable, para que no vengan a este lugar. ¿Qué dice? Dice ahí que tienen a Moisés y los profetas. Ahora ustedes que están aquí, nosotros podemos decir, tienen a sus padres, a lo mejor que son creyentes, a lo mejor sus amigos, a lo mejor la profesora en la escuela dominical, quien sea que le diga, Dios te ama. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, unigénito hijo, y que por medio de la fe en Él, uno puede creer en Él, confiar en el Señor Jesucristo, y no se va a perder, que no se pierda, mas tenga que la vida eterna. La pregunta está, ¿cómo puede un Dios de amor enviar gente al infierno? Es que Él es justo, pero Él es amor, y esas dos cosas coexisten. Porque Él ama su creación, porque Dios es perfecto y no quiere ninguna cosa que puede dañar el cielo entrar. Y por eso Él dio a su Hijo, para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de recibir a Cristo y tener la salvación. Yo escribí muchas cosas, pensé muchas cosas en el día de hoy, y no las comenté, pero voy a dejarlo ahí. Y quiero decirles a ustedes otra vez más, Dios le ama, pero es justo, y quiere perdonar sus pecados. La oportunidad está presentada. Si desean seguir al Señor Jesucristo, que lo haga de todo corazón. Simplemente, no tiene que entender todo lo que está en la Biblia. Solamente cree en el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice, serás salvo. Oremos. Padre Celestial,